Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana vamos a abordar un tema que está en el tapete de la discusión y necesitamos ir aclarando un poco respecto al rol y el papel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su sostenibilidad, para lo cual indudablemente hemos invitado a un amigo del Colegio de Abogados, conocedor de la materia. Por eso, en nombre del Colegio de Abogados, queremos agradecerle al ingeniero Jorge Madera, exdirector del IES, coordinador de la Mesa de Seguridad Social y consultor en Seguridad Social. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación del Colegio de Abogados de Pichincha. Muchas gracias a ustedes. Jorge, empecemos un poco clarificando, porque inclusive hubo una época, un asambleísta que señalaba que el IES no era de los afiliados y que era del Estado. Entonces esto creó una confusión. Empecemos preguntándote cómo se designan los representantes de empleadores y trabajadores y por qué el delegado del Ejecutivo debe ser el presidente del directorio. Bueno, la ley así lo determina en esta última parte, ¿no? Sin embargo, eso es discutible. Lo que sí es necesario es que exista el concepto de la participación social a través del tripartismo. Eso es lo que recomienda la OIT. Y el Ecuador es un país signatario de los convenios de la OIT en materia tanto de laboral como de seguridad social. El tripartismo es lo que mejor funciona. Pero el tripartismo, ¿no? Jorge, ¿es porque es con fondos de los trabajadores, de los afiliados o por qué? Bueno, sí, en el deber ser de la seguridad social ecuatoriana, el aporte debe ser tripartito. De hecho, el Estado ecuatoriano debería cumplir no solamente con los aportes como patronos, sino con algunas contribuciones que determina la ley, que no son pocas. Justamente por eso es la inquietud, porque vamos a ir discutiendo, viendo acá. Sin embargo, en las proporciones en las cuales aportan los tres sectores, el mayor aportante es el de los empleadores, ¿no? En beneficio del trabajador, naturalmente. Entonces, si es que hay tres grandes sectores que aportan o deberían aportar, naturalmente que el concepto del tripartismo debería estar presente. Y partiendo de este tripartismo y del principio de solidaridad, que es el principio de funcionamiento de la seguridad social, se supone entonces que aquí deberían tener validez las opiniones tanto del gobierno, de los empleadores, de los trabajadores, pero resulta de que al final de cuentas, quien toma las decisiones permanentemente es el representante del gobierno. Por lo menos en este último periodo, el presidente del Directorio de Seguro Social, Richard Espinosa, lo hace así. Bueno, sí, a partir de lo que sucedió en la última reforma de la Seguridad Social en el año 2000, producto de la cual tenemos la ley vigente, el tripartismo ha funcionado de diferentes maneras. Fíjese que cuando a mí me tocó en suerte ser director general del Seguro Social, fueron los trabajadores y los empleadores los que le hicieron mayoría al gobierno, y una mayoría sólida. Claro. Y producto de esa mayoría fui elegido yo, y yo era un representante básicamente de los dos sectores. Inclusive la propia elección del delegado de los empleadores y los trabajadores tenía un mecanismo adecuado donde las centrales sindicales, los jubilados, los maestros elegían. Parece que luego en estos últimos 10 años buscaron formas de amarrar, como decimos los ecuatorianos. Sí, la verdad es que la ley determina los colegios electorales.
A ver, vamos por partes. Explíquenos esa parte. El representante del gobierno nacional es una persona directamente puesta a dedo por el presidente de la República y debería tener un alterno. Nunca lo ha tenido. Entonces, y lo ha cambiado cada vez que ha querido, ¿no? El representante de los empleadores es nominado por el concurso de unos colegios electorales que vienen de 5 federaciones de cámaras de la producción. Es decir, federación. Se reúnen todas esas cámaras y termina nombrado ese delegado. Igual suerte corre el representante de los trabajadores. Entonces, ahí el representante de los trabajadores, siempre ha habido problema en ese sector. ¿Por qué? Porque muy difícil se ponen de acuerdo. Allí tenemos una gran división, por ejemplo, en las centrales sindicales que tienen su división. Están varias y tienen división, no se ponen de acuerdo, tienen su división entre ellos. Están los jubilados, están los servidores públicos, los maestros y también están los jubilados. Así es. Entonces, todos ellos en colegio electoral deberían sacar, y como han sacado su representante. Entonces, pero bueno, el tema no solamente para mí se queda ahí en el problema. El tema es quién y con qué competencias y calidad profesional llega allá. Para mí ese es un factor fundamental. Es decir, quienes sean delegados de los empleadores, incluido el gobierno y de los trabajadores, debe ser una persona que conozca y sepa qué función va a cumplir ahí, o no sea solamente una cuota política. Exactamente, para figurar el asunto. Imagínense, el IES, ¿no? El IES mueve un presupuesto anual de $7,000 millones aproximadamente. Para que se tenga una idea, $7,000 millones era el presupuesto general del Estado en el año 2006, cuando empezaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Esa es la cantidad monstruosa de dinero que entra a la seguridad social por concepto de ingresos, de aportes y otros. Para manejar una cantidad de esa naturaleza, a ver, imagínense, por ejemplo, el banco más grande del Ecuador más o menos tiene un presupuesto de cartera de unos 1.500 millones de dólares. Es decir, superaría eso, por eso podemos decir que el BIES ahora es el banco más grande. Es el banco con largo más grande del Ecuador. Déjele un ratito al BIES a un lado. Estamos tratando de identificar el monto que se tiene que manejar como responsabilidad en las decisiones. De tal manera que si usted quiere ser directivo de un banco privado, vaya a ver la cantidad de requisitos y perfil profesional que piden. No es fácil. Acá, por lo menos, debería cumplirse con títulos de 4º nivel, con ciertas especialidades que le den la competencia necesaria para entrar a la seguridad social. Correcto, Jorge. Avancemos. El tema, por ejemplo, que causa una preocupación. La forma de operar, me decían, es un tipo de estructura de pirámide, ¿no es cierto? Si los de abajo soportan a los de arriba, es decir, los jubilados que, por ejemplo, son los que ya no aportan, un poco estarían ellos recibiendo de sus aportes durante todo el periodo. Así es. Hay otro sector que se cuestiona, entre comillas, del Seguro Social Campesino, el aporte de los campesinos, incluido la cobertura a su familia, es mínimo, ¿no es cierto? Y por principio de solidaridad mismo, al ser así la seguridad social, debe funcionar de esa manera. Mi inquietud es, ¿el Seguro Social como está ahora puede soportar esos gastos que tiene el IES para poder atender a los jubilados, al Seguro Social Campesino? No, definitivamente no. Tal como se han venido dando las cosas con las leyes, las normas que se han aprobado, tanto leyes como normativa secundaria dentro de la institución a nivel de resoluciones, le han afectado a todo el sistema en su conjunto. Es decir, lo que el IES tiene como ingresos en este momento no soporta la cantidad de compromisos que tiene, en especial en el campo de la salud. Pero eso no significa que no sea correcto lo que le planteo, Jorge, es decir, que debería sostenerse tanto a los jubilados como al Seguro Social Campesino. Naturalmente. Porque es el principio de solidaridad. Sí, pero hay un principio adicional que es constitucional, es el principio de progresividad. Usted no puede meter al sistema unas poblaciones de golpe y porrazo para decir, oye, entren ustedes aquí, pero no aporten nada.
O como también ahora los hijos de los afiliados pueden atenderse en la seguridad social. Los menores de 18 años, por una resolución, tienen atención médica, entonces eso les revienta al sistema. Imagínense, eso es más o menos, en ese caso son un promedio de casi 2 beneficiarios por cada aportante adicionales. Pero ¿no será, Jorge, que lo que le revienta al Seguro Social es el uso que se da a los recursos de la Seguridad Social, el aprovechamiento que hace el Estado convirtiéndole a los fondos del IES como su caja chica? Bueno, esa es otra fuente de distorsión, digámosle así, ¿no? Porque, a ver, lo correcto en seguridad social es que si la seguridad social tiene los fondos previsionales que se van acumulando, esos fondos tienen que tender a irse acumulando poco a poco para poder cumplir con los beneficios futuros que se brinda a los afiliados. Sí, ir ahorrando, como ir ahorrando, ¿no es cierto? Ir haciendo una caja cada vez más grande. Pues ¿no? Si la caja se abre en la puerta, se van llevando. Se van llevando, pero el se van llevando hay que saberle interpretar y orientar bien, ¿no? Por supuesto. Porque no es que se vayan llevando para robarse. No podemos decir eso. No estamos en ningún momento lo que sí es que el IES tiene claramente, el BIES en este caso ahora, una política de inversiones, es decir, la plata que yo voy reuniendo, el BIES tiene la misión de invertir de tal o cual manera en forma diversificada, segura y líquida. Que, por ejemplo, que una forma de inversión ya no es tener una caja guardada en las bóvedas del Banco Central y que se pueda hacer inversiones, decía Rafael Correa, inversiones con el propio Estado que le va a dar ventajas o beneficios al Estado, pero resulta que luego este Estado no tiene la capacidad de reponer, porque si yo hago un préstamo, tengo que tener la capacidad de pagar lo que me han prestado. A ver, cuando el IES no invierte en los bonos del Estado, ¿no? Concretamente, compra unos papeles y eso es interpretado jurídicamente como una inversión. Así es. Ok. ¿En qué momento se ve perjudicado el Seguro Social por el Estado? En el momento en que el Estado, teniendo que contribuir obligatoriamente por ley para los ingresos del IES, de los fondos, no lo hace. Y eso ha sucedido, por ejemplo, con la contribución obligatoria que tenía para las enfermedades catastróficas y de los jubilados del IES en el sistema de salud. ¿Ya? Que es un monto que llegó a sobrepasar los $2.500 millones y quisieron borrarlo. Que vamos a referirnos justamente a ese tema. Queríamos hacer un análisis de que nos expliques, Jorge, esto que es el Seguro Social, porque tenemos para adelante conversar precisamente qué es lo que está pasando en estos momentos con el Seguro Social. Pero regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, tema el IES y su sostenibilidad, con el ingeniero Jorge Madera, exdirector general del IES, pero sobre todo conocedor de estos temas. Jorge, el tema precisamente cómo afecta la sostenibilidad al IES con el corte que hizo del 40% de las pensiones de jubilación. ¿Cómo afecta esto? A ver, es importante aclarar cómo, por qué y de dónde era el 40%. Correcto. A ver, el fondo de pensiones se vio debilitado a través del tiempo desde determinado año. Es un fondo que, en mis cálculos, si es que se hubiera tenido un sistema como el actual, ¿no?, que es acumulativo y de capitalización colectiva, ese hubiera sido un fondo que en este momento hubiera estado sobrepasando los $200.000 millones. Eso hubiera tenido si es que el IES durante 50 años, ¿no?, hubiese acumulado eso, pero eso no sucedió. Eso le hacía sostenible. Eso le hacía sostenible, ¿no? Pero en el año 2000, ¿no?, y cuando hubo la intervención de la Seguridad Social, llegó una comisión interventora y dijo, aquí no ha habido plata,
¿no? En el fondo de pensiones no ha habido plata. En consecuencia, vamos a ir a un diferente modelo de acumulación y vamos a apartar los fondos. Pensiones aquí, salud acá, riesgos del trabajo acá, y así. Son 9 fondos o 10. Listo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el campo de las pensiones se llega a acumular durante todos estos años, desde el año 2000, una cosa de 8.000 millones de dólares, ¿no? Que deberían estar acumulados y sigues acumulando, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que el Estado, debiendo aportar con el 40% de esas pensiones, si yo te pago una pensión de $100 a ti, ¿no? Como jubilado, de los $100, y yo como seguro social debo poner el 60% y el 40% debía poner el Estado. Entonces, tú aportabas para el 60% del fondo, en el fondo capitalizado, y el Estado. Y posiblemente por eso tenía el derecho de dirigir el IES, el delegado del gobierno, digo. No necesariamente, porque hay, bueno, partamos del hecho de que el IES está catalogado como jurídicamente como una institución del Estado. Pero si ya no dan el 40%, entonces... Ahí viene la discusión, ¿debería o no debería estar? Si además de no aportar, nos debe. Claro, es decir, si yo no pongo el billete, además de eso quiero dirigir, no me parece correcto. Entonces, ese es un tema fundamental, porque el Estado tampoco se ha preocupado de resolver ese no pago de una forma adecuada. Y mira, Jorge, por temas del tiempo, respecto a los 2.500 o 3.000 millones inclusive que estaba desconociendo en la administración de Rafael Correa, el señor Richard Espinosa, y que hoy por un informe de la Contraloría, que la semana anterior acaba de pronunciarse, inclusive no se ha hecho público, yo conozco que hay un informe de la Contraloría, inclusive que tiene la potestad de destituir a los funcionarios que hayan incumplido con las normas jurídicas. Es decir, y hay un análisis respecto a este tema de Richard Espinosa. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo que quisieron hacer fue realmente terrible. El pecado estuvo hecho porque se comprobó en los estados financieros firmados por los funcionarios. Entonces, el hecho de que después el señor Espinosa diga, no, ya devolvimos porque la Contraloría nos dijo que devuelva, eso no le quita el pecado. No sé si jurídicamente le quita el pecado. No. Es decir, ahora lo que le corresponde a la Contraloría es asumir su rol y justamente hacer cumplir lo que establece la norma. Señor, por lo menos desde el punto de vista ético, el presidente de la República debería remover pues a ese funcionario. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa también hay que entender, ¿no? A ver, un representante del Ejecutivo es un mandatario del Ejecutivo, es un agente que va a cumplir una función en nombre de él y con mandatos. Es lo que me diga mi nuevo mandatario. La verdad es que yo no creo que los representantes del Ejecutivo en el Seguro Social hayan hecho las cosas por sus propios colores. Por supuesto. Yo creo que eso obedece a la política económica, a la política social del régimen, ¿no? Y en este caso nosotros interpretamos como analistas el hecho de que, a la final, el Seguro Social ecuatoriano ha sido objeto de uso de la política económica, de la política fiscal del régimen. Creo que para nadie es conocido, es más, se ha utilizado el criterio de que el Seguro Social ha sido la caja chica, te decía hace un momento, y también la agencia de empleos. Y la agencia de empleos. Tan agencia de empleos que una institución que en este momento no debería tener más de 18,000 funcionarios y debería estar dotada de toda la tecnología del mundo en esta era digital. En este momento está llegando a los, tenemos datos de que está llegando a los 35,000 funcionarios. Justo te iba a preguntar, y que para que funcione adecuadamente solo necesitamos del 60% de ese número. Exactamente. Del 40%. Entonces, no sabemos. Tú te vas a cualquier oficina del IES y el mismo trabajo que hacían 2 personas, ahora las hacen 6. Así, esa es la burocratización. Van aumentando escritorios y no sabemos qué es lo que hacen. Entonces, Jorge, en estas circunstancias, para nuestros televidentes, ¿qué esperamos los afiliados o qué prestaciones recibimos por nuestra afiliación al Seguro Social? Bueno, la Constitución determina que existen 10 contingencias que deben ser cubiertas por la Seguridad Social.
¿no? De las cuales las más conocidas son las de pensiones de salud, pero tenemos riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, paternidad, es decir, se completan 10. Y cada una de esas debe ser motivo de una organización del Estado y de una organización institucional y de un financiamiento, y cada una debe tener una bolsa de financiamiento. Lo que se debe hacer en este momento es entrar, abrir las cuentas del Seguro Social, abrir la caja de Pandora, ¿no? Hacer estudios actuariales independientes con firmas independientes internacionales, ¿no? Ojalá con el auspicio de la OIT, con un organismo de estos, de tal manera que todos los ecuatorianos, todos los aportantes, sepamos qué es lo que está sucediendo con esa plata que mes a mes nos mochan de nuestros salarios y estamos apostando, es de nuestro bolsillo. Por supuesto, y entonces hace un rato tú nos planteabas el tema de que hoy los hijos de los afiliados menores de 18 años tienen derecho a las prestaciones de salud del IES. ¿Tú crees que esta medida fue una medida política? Totalmente política, una medida inclusive ilegal, porque la ley clarísimo dice que no se puede entregar prestaciones si no están debidamente financiadas, y se están entregando prestaciones que no están financiadas. Entonces, eso es clarísimo una falla jurídica. Y entonces ahí se podría explicar el hecho de que los afiliados hacemos un montón de llamadas para conseguir un turno, y si lo conseguimos en buena hora nos dan para 6, 8 meses. Naturalmente, pues si tú te compras una cama para 2 personas y en esa cama quieres meter 20 personas, ¿dónde metes las 20 personas? Entonces, para dormir, las 20 personas tienen que hacer turno, y esas son las colas que antes, ¿te acuerdas? Recordará el público, eran las colas en las madrugadas para conseguir turno, pero al fin conseguían, salían con su turno. Aunque sea yendo a las 2 de la mañana. Ahora son las colas telefónicas, que dices, quiero ingresar a hacerme curar, y te dicen, bueno, pero después de 6 meses. Que de paso, lo que conozco es un sistema de call center que le cobra el Seguro Social por cada llamada recibida. Así es, pero ni siquiera es problema del call center, porque al final el call center es un instrumento tecnológico, ¿no? Que está al servicio de... Sí, pero también algún rato se dijo de que... El tema es que no hay cama que fue soporte. Un contrato medio oscuro también que benefició a sí, hay un problema, sí, ahí parece que hay problemas, y eso debe ser motivo, es más, sé que es motivo de una auditoría y de problemas muy fuertes. Entonces, Jorge, ¿cómo se explica? A ver, no puedo conseguir un turno, pero resulta que cada mes o cada 2 meses se inauguran unos elefantes blancos, nuevos hospitales con bombos y platillos. Entonces me viene a la memoria, hacen tantos hospitales, pero no consigo turno. ¿Qué está pasando? Es simplemente que el modelo de salud del IES sigue preso del modelo curativo, cuando debería ser en el sistema primario y preventivo deberían resolverse el 80% de los problemas de salud. Tú no deberías ni siquiera conocer el Andrade Marín, no deberías conocerlo. Vamos al seguro cuando estamos enfermos. Claro, pero te duele la oreja y ya vas al Andrade Marín. Entonces allá en el Andrade Marín se embota la gente, entonces no hay forma de conseguir un turno. El tema está al revés. Yo creo que la política actual de lo que está haciendo el presidente Moreno en el tema Planta una Vida, de ir al médico del barrio, eso es lo que hay que hacer. Pero eso hay que consolidarlo. Medicina preventiva. Es medicina preventiva, es decir, a ti que te tengan nuevito cerca de tu casa, que tengas el médico del barrio, el médico de cabecera, que te resuelvan tus problemas allí mismo, y que si ya mismo necesitas una intervención, te manden y te refieran a una clínica o un hospital. De tu experiencia, ¿el seguro de riesgos de trabajo también ha sido afectado últimamente? Totalmente, y es un seguro extremadamente importante. Imagínate lo siguiente, hay una gran cantidad de determinantes de la salud que se originan en los riesgos laborales, ¿sí? Cuando tú trabajas en una empresa, puedes trabajar en maquinaria, puedes trabajar en una oficina, todas esas cosas te afectan a los problemas de salud, ¿no? Cuando tú tienes esos problemas, terminas lisiándote, quedándote minusválido, tienes problemas de la columna, el estrés, etcétera, etcétera, y terminan inhabilitándote para el trabajo. Cuando tú estás en ese estado, ¿quién tiene que curarte? El Seguro Social, ¿no? Entonces, el sistema de riesgos laborales lo que hace es promover que en las empresas existan unos sistemas de prevención de riesgos del trabajo,
vas a los sistemas preventivos, que a ti te tengan bien rotulado, que te den ropa adecuada, instrumentos necesarios, que no te cortes un dedo en la máquina, etcétera, etcétera. No, de tal manera que tú tengas una buena calidad de trabajo en buen ambiente y con buena salud. Ese seguro de riesgos del trabajo ha sido perjudicado también con estas medidas. Le mocharon su presupuesto. Jorge, quisiera topar un tema que empezaste hace un momento, el BIES, el banco más grande del Ecuador, con todo el dinero que ingresa, ¿no es cierto? ¿En qué se está invirtiendo esos dineros? Ya señalabas en los papeles del Estado, ¿en qué más? Hay papeles del Estado y hay una gran cantidad de dinero que se está prestando a los propios afiliados, ¿no? Los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios, lo que eran del Monte de Piedad, ahora lo tiene el BIES, ¿no? Sin embargo, ahí preocupan la falta de claridad de las cosas que suceden dentro del BIES, porque uno quiere aprovechar, preguntar qué es lo que sucede ahí, no hay quien le dé información. Secreto de Estado. Secreto de Estado, no sabemos, y ahí, por ejemplo, hay una gran preocupación. 700 millones de dólares de los fondos de la Seguridad Social están comprometidos en fideicomisos, unos buenos, unos medianamente buenos y otros que tienen muchos problemas. Tu criterio, Jorge, el director del IES, del Consejo Directivo, Richard Espinosa, señaló de que nunca va a quebrar el Seguro Social porque está plenamente financiado y tiene los recursos. No, de hecho, a ver, veamos, el fondo de pensiones, tal como están las cosas, ya se está desinvirtiendo, ¿no?, del fondo del capitalizado, ya está sacándose, ya está reduciéndose, y más o menos, según los estudios actuariales, a partir del año 2020 ya no va a haber plata para pagar las pensiones, ya no habría plata si es que en este momento no se rectifican. No se toman medidas pero drásticas, ¿no? Entonces, imagínate, el año 2020 es después de 3 años. Así es. Después de 3 años nada más. Después de 3 años, quien llegue a manejarse se va a encontrar con una caja casi vacía. Jorge, para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar al presidente Lenín Moreno respecto al manejo del Seguro Social? Al señor Lenín Moreno se le tiene que recomendar que por favor, ¿no?, ponga de su parte, si sigue teniendo el ejecutivo, su representante, ponga a alguien que verdaderamente sepa, que conozca de seguridad social, que tenga una visión de largo plazo, que tenga una responsabilidad social con las futuras generaciones, que no le manejen al seguro social como si fuera la caja chica, la tienda de la esquina, porque eso es lo que ha sucedido hasta este momento. El señor Lenín Moreno tiene un programa que se llama Toda una Vida, y es un programa de protección social al cual la seguridad social podría contribuir en mucho, con todo su aparataje. Si se manejara adecuadamente. Pero se tiene que manejar adecuadamente, técnicamente y con los números bien claros. Ahí está, señor presidente de la República, opiniones que puedan contribuir a que de una vez por todas tomemos los correctivos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque ese seguro social nos pertenece a todos los ecuatorianos, a todos los trabajadores del país. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.